Alpen. Oli. Ya. El monitoreo hemodinámico del paciente crítico. Es muy amplio, hay temas, tantos soportes invasivos, no invasivos y semi-invasivos, y examen físicos, anamnesis, de todo. Entonces, en esa parte de la exposición hay un índice que estoy tocando, que es ver la parte introductoria de cómo se iba manejando antiguamente estos pacientitos y cómo ha ido evolucionando el tema del monitoreo hemodinámico. Algunas preguntas básicas de qué es el monitoreo hemodinámico, qué cosa voy a vigilar, qué tengo para vigilarlo, y y si en verdad funciona o no, cómo funciona cada parámetro, ¿no? Entonces, primero la introducción, que funciona, objetivos de la revisión dinámica, o sea, a qué quiero llegar, o si tengo un punto en el que tengo que llegar, si tengo un valor, digo, tengo que llegar a este valor, o no tengo ese valor. Los factores que van a determinar el rendimiento cardíaco, o sea, qué cosas están influenciadas, o qué ítems tengo para valorar el rendimiento cardíaco. Una monitorización básica inicial, que puede ser simplemente de una anamnesis, un examen físico. El papel de la ecocardiografía, que cada vez está aumentando más, y la evidencia que me dio que en verdad sí hay evidencia que funciona en estos monitores hemodinámicos o no. Entonces, como decía, la parte introductoria, dentro de las primeras exámenes que se hacían para ver el monitoreo hemodinámico, estaba el catéter de la arteria pulmonar. Más o menos empezó en 1940, 1950, las primeras veces de que se empezaron a hacer este tipo de cateterismo, ¿no? Es un poco complicado, no lo hacen todos, es costoso, es muy invasivo y en la edad pediátrica es muy complejo de hacer. Pues, por temas de como que administrativos. Pues. Entonces, pero era muy útil, es muy útil en verdad y hasta ahorita se sigue usando también en algunas situaciones. ¿Por qué? Porque se dan cuenta acá, el cateterismo en la arteria pulmonar va a llegar y va a coger todo lo que es la vena cava superior, la aurícula derecha, el ventrículo derecho y la arteria pulmonar. Entonces yo en este recorrido puedo medir varias cosas. Puedo medir la saturación venosa de oxígeno de la vena cava superior, la mezclada a nivel de la aurícula derecha, y puedo medir lo que es la saturación venosa de oxígeno mezclada a nivel de la aurícula pulmonar, que es una de las mejores medidas hemodinámicas del paciente, ¿no? La saturación venosa de oxígeno mezclada. Y podría también medir cómo iban las presiones a nivel de la aurícula derecha, el ventrículo derecho, la arteria pulmonar, cómo iba su variación de pulso. Entonces es un método bastante importante, pero en pacientes muy críticos. Entonces, por ejemplo, un paciente que tenga una cirugía compleja cardíaca, esto se ve más en adultos que en pediátricos, el cateterismo de la arteria pulmonar es bastante útil. Pero conforme han ido pasando los años y hemos querido ser menos invasivos, hemos visto que la ecocardio ahora es un método principal y muy útil y accesible, ¿no? ¿Qué unidad de UCI pediátrica no tiene ecocardiografía? Prácticamente todas, solo de nosotros que estamos en proceso todavía. Pero el resto sí, porque es un método que no queda daño al paciente, no crea secuela, y es un método no invasivo, fácil, rápido de hacer y bastante disponible. Entonces, el Corafo cada vez ha ido teniendo más papel en estos tipos de monitoreos. Los objetivos de la reanimación hemodinámica. Entonces, cuando yo pido a un paciente que tengo que hacerle una reanimación hemodinámica, pienso en un paciente que tengo hemodinámicamente inestable. Nosotros muchas veces evolucionamos las historias y ponemos paciente hemodinámicamente estable. ¿Y qué significa que esté hemodinámicamente estable? Significa que no esté hemodinámicamente inestable. ¿Y yo cómo sé para saber que un paciente no está hemodinámicamente inestable? Porque tengo que haber hecho varias cosas en mi examen físico. Por ejemplo, ver la frecuencia cardíaca, ver la presión de llenado, si posible, o la presión arterial, ver la diuresis, el estado mental, la persuasión cutánea, el lactato en sangre y otras cosas más que me pueden ayudar el tiempo de inestabilidad hemodinámica, ¿no? No siempre lo hacemos, pero sería bastante importante porque lo tenemos a la mano, simplemente con nuestro examen físico o un pulso oxímetro para poder valorar esas cosas. Entonces, recordar un poquito de cómo se halla el gasto cardíaco en estos pacientes, ¿no? Una de las medidas principales que yo tengo que saber en un paciente que no está funcionando bien su corazón y no está bien su hemodinamia es el tema del gasto cardíaco, ¿no? El gasto cardíaco en adultos es distinto que en la edad pediátrica. En adultos el gasto cardíaco es 75 mililitros por kilo minuto. En la edad pediátrica va variando, ¿no? Neonatos 350 o infantes puede ser 150 mililitros por kilo minuto. Y la fórmula básica del gasto cardíaco es la frecuencia cardíaca por el volumen latido. La frecuencia cardíaca va a variar también respecto al rango etario. Y el volumen latido es básicamente la precarga por la contractividad postcarga. Eso es importante entenderlo porque si yo tengo un paciente que se me está chocando, está haciendo hipoperfusión, y, y lo encuentro taquicárdico,
¿Por qué podría ser? Digamos un choque hipovolémico, ¿no? Un choque hipovolémico, mi precarga va a estar disminuida y mi frecuencia cardíaca puede estar aumentada. ¿Por qué? Porque mi frecuencia cardíaca está compensando mi disminución de la precarga para tener un buen adecuado gasto cardíaco. Igual con mi contractibilidad, con mi postcarga. Si yo altero alguno de estos factores, mi frecuencia cardíaca puede intentar compensarlo inicialmente para seguir teniendo un buen gasto cardíaco. Entonces es importante recordar que en cualquiera de estos ítems yo puedo actuar de alguna forma para optimizar el gasto cardíaco que tiene el paciente y tener una buena hemodinámica, ¿no? Tenemos medicamentos para actuar en la precarga, que es básicamente ponerle volumen. En la poscarga, con medicamentos que disminuyen o aumentan la resistencia vascular sistémica. Y en la contractibilidad, con los inotrópicos, ¿sí? Entonces, el shock en sí, cuando valoramos este tipo de pacientes, es identificar o evidenciar un signo de hipoperfusión tisular. Hay muchas formas como podemos identificarlos que lo vamos a conversar. ¿Y qué significa que el paciente esté teniendo una hipoperfusión tisular? Significa que el tejido está extrayendo más oxígeno de la sangre, o que el oxígeno requiera más oxígeno de la sangre que va a ser transportada. Eso es a nivel microcirculatorio. Entonces, como el oxígeno requiere, pero como el tejido requiere más oxígeno, y muchas veces ya no está disponible este oxígeno por X situación, entonces el tejido va a empezar a coger otro ciclo de activación, que ya no va a ser la vía aeróbica, sino va a ser la vía anaeróbica. Y con esto vamos a encontrar algunas sustancias de la vía anaeróbica, como por ejemplo el lactato, como menciona acá, el lactato. Y aparte vamos a encontrar otras manifestaciones, que puede ser, por ejemplo, la saturación venosa de oxígeno disminuida, que lo vamos a conversar un poquito más adelante. Y recordar que no todo paciente en shock tiene que tener hipotensión arterial, porque como lo vamos a ver después, la hipotensión arterial es un signo tardío de un paciente que entra en shock. Entonces yo puedo encontrar a un paciente con un lactato aumentado sin tener hipotensión, y ya el paciente puedo considerar que nos estuviera chocando, o una saturación venosa de oxígeno también, o una variabilidad de pulso, que lo vamos a conversar después también, y el paciente todavía no tiene shock. Si cuando ya tengo shock, es como, cuando yo tengo, perdón, hipotensión, es como uno de los últimos signos que se van a alterar de un paciente que entra en shock. Entonces, por eso muchas veces actuamos de forma tardía en los pacientes, porque no sabemos cuáles son los métodos básicos o iniciales que podemos usar para ver la hemodinamia del paciente. Esa parte acá, que es de los determinantes de la oxigenación, es un método, es una de las cosas principales que tenemos que valorar, es como que la fisiopatología de la parte hemodinámica, ¿no? Toda la base de la hemodinámica se puede reducir en dos ítems, entre el transporte de oxígeno y el consumo de oxígeno. Siempre, como ven, la balanza tiene que haber un equilibrio entre estos dos. Entre el transporte de oxígeno que va del corazón, que ha cogido el oxígeno, hacia los tejidos, y cuánto el tejido está consumiendo de oxígeno que ha venido del corazón. Siempre tiene que haber un equilibrio en estos dos para tener que ir una buena hemodinámica. Si alguno de los dos se altera, va a ser alteraciones hemodinámicas, ¿no? Ahora, ¿cómo yo sé cuánto es el transporte de oxígeno? ¿Cómo yo sé cuánto es el consumo de oxígeno? Hay fórmulas. Fórmulas un poco complejas, confusas, pero ahí están. El transporte de oxígeno lo vamos a encontrar en todos los libros como DO2, Delivery Oxygenation, Delivery Oxygen. La fórmula básica de transporte de oxígeno es el gasto cardíaco, que ya vimos que es todo lo anterior, en las fórmulas anteriores, por el contenido arterial de oxígeno. ¿Y cómo yo hallo el contenido arterial de oxígeno? Con esta fórmula acá. La hemoglobina por la saturación por 1,34 más la presión arterial de oxígeno más 0. Perdón, por 0,003. Muchas veces no se van a acordar esta fórmula, pero lo que sí tenemos que acordarnos es qué ítems comprende el contenido arterial de oxígeno. La hemoglobina, la saturación de oxígeno y la presión arterial de oxígeno. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene una hemoglobina en 5, mi contenido arterial de oxígeno va a estar disminuido. Y por lo tanto, mi transporte de oxígeno va a estar disminuido. Y por lo tanto, el oxígeno que yo voy a llevar a los tejidos va a estar disminuido y mi tejido puede empezar a hacer una hipoperfusión tisular. ¿Todo por qué? Porque tengo una hemoglobina baja. Igual la saturación de oxígeno. Si tengo un paciente con una hipoxemia severa, un paciente con cuadro respiratorio, ¿cómo mi hipoxemia severa puede llevar a hacer una alteración hemodinámica? Justamente por esto, porque estoy llevando menos oxígeno en los tejidos, ¿no? O si también estoy, por ejemplo, en la altura y tengo mi presión arterial de oxígeno también disminuida, también puede ser un signo por el cual se puede alterar mi transporte de oxígeno. Entonces, cualquiera de estos ítems se pueden alterar y puede llegar a ser una hipoperfusión tisular. Ese es lo que va del corazón hacia los tejidos. Y el otro es el tejido. El tejido también puede aumentar su consumo o disminuir su consumo de acuerdo al estado del paciente. Y también tiene una fórmula. Es el gasto cardíaco por el contenido arterial de oxígeno menos el contenido venoso de oxígeno. O sea, es la diferencia entre esos dos. El contenido que tengo en la arteria, o sea, la arteria me trajo esta cantidad de oxígeno, llegó a la célula del tejido y salió. ¿Y con cuánto de oxígeno salió?
Entonces, la resta de los dos es lo que te está quedando en el tejido. Entonces, eso por el gasto cardíaco es mi consumo de oxígeno. Viéndole de otra forma, con otra fórmula, para hacerlo un poco más simple, podría ser el gasto cardíaco por la hemoglobina, por la diferencia de la saturación de oxígeno, que es la que nosotros sí podemos medir, porque nosotros en un AGA podemos medir la saturación de oxígeno arterial y la saturación de oxígeno venosa, por 1,34. Mucho más sencillo que la fórmula de larga de arriba. Y el consumo de oxígeno también va cambiando de acuerdo al grupo etario. Por ejemplo, en 6 meses el consumo de oxígeno es mucho mayor porque recuerden que están en crecimiento, necesitan más oxígeno para seguir creciendo sus células, sus músculos, su cerebro, todo. Y conforme van creciendo, el consumo de oxígeno cada vez siendo menor, ¿no? Llegando a un paciente de 15 años con 3 mililitros por kilo minuto de consumo de oxígeno. Entonces, estos dos ítems, tanto el transporte de oxígeno como el consumo de oxígeno, como decía, se va a alterar por distintos factores, pero siempre tiene que estar en equilibrio, porque si se equilibra alguno de los dos, vamos a tener las inestabilidades hemodinámicas. Ya. Otro término importante que también se menciona en la literatura es la relación de extracción de oxígeno, que es el REO2, lo vamos a conversar después también, que es la diferencia de la saturación de oxígeno arterial menos la saturación de oxígeno venoso. Es un poquito lo que mencionaba al inicio. Una de las medidas más importantes, que tiene más estudios, que se demostró que puede ayudar en el tema de la inestabilidad hemodinámica, es la saturación venosa de oxígeno. Hay dos tipos de saturación venosa de oxígeno, la que se llama la mixta y la que se llama la central. La central es básicamente la que viene solamente de la vena cava superior, y la mixta es la que viene ya de las dos circulaciones, de la vena cava superior y la vena cava inferior. El mejor lugar donde yo pueda medir la saturación venosa mixta de oxígeno es en la arteria pulmonar, a través de un cateterismo de la arteria pulmonar. Pero como ya no se hace mucho esto, ahora estamos usando algo que puede estar lo más cercano ahí, que podría ser un catéter venoso central. El catéter venoso central yo lo puedo colocar en la vena cava superior o puedo llegar incluso hasta la aurícula derecha. Catéter, ¿no? Si mi vena cava, perdón, si mi catéter venoso central llega hasta la aurícula derecha, yo voy a tener ahí, cuando saque una muestra de AGA, una sangre mixta de los dos, ¿no? No lo voy a tener como lo tenía en la arteria pulmonar, pero es lo más similar que podría tener de una sangre venosa mixta. En cambio, si el carácter venoso central está solamente en la vena cava superior, yo solamente voy a poder medir la saturación venosa central de oxígeno. En las UCIs, en general, ahora se miden esto, se ve dónde está el CBC y también los sagas centrales se sacan para ver cómo está la saturación venosa de oxígeno. El valor normal, dependiendo de la literatura, porque hay dos literaturas distintas que he encontrado, si es a nivel central, tiene que ser mayor a 65% para algunos y para otros tiene que ser mayor a 70%. Y si es mixta, mayor a 70% para algunos y para otros mayor a 75%. Ese es el porcentaje que se tiene que tener de la saturación menos oxígeno. Siempre, la saturación mixta tiene que ser mayor que la central, por razón, ¿no? Porque la mixta ya viene de los lados, entonces tiene que ser combinado los dos, debería ser más. Si es que es lo contrario, si la de la vena cava superior está mayor que la mixta, significa que hay un problema a nivel de la vena cava superior, por el cual no está dando adecuado aporte de oxígeno, o está habiendo una redistribución de flujo que no hay una buena mezcla a nivel de acá. ¿Se puede medir solamente la saturación venosa de oxígeno frente a una fórmula? Sí se puede. Es haciendo aritmética de la fórmula anterior y se puede sacar los ítems y sale esa fórmula, pero es un poco tediosa. Pero sí se puede. Otro ítem importante para medir, pero que como decía es un poco tardío, es la presión arterial. Y más que la presión arterial sistólica y diastólica, lo más importante es la presión arterial media. Ya. La presión arterial media es la principal. Recuerda que la presión arterial media va cambiando de acuerdo al grupo etario que tenemos, ¿no? Entonces son más chiquititos, la presión arterial media va bajando, y son más grandes, la presión arterial media va siendo mayor. Como decía, eso ha sido un tardío, pero es bastante importante, es bastante accesible y es fácil de medir, ¿no? Ahora, recuerda que la hipotensión, o sea, la presión arterial por sí sola no es necesaria para definir estado de shock, como ya les había mencionado antes, ¿no? Y también tenemos que valorar cuándo yo considero hipotensión arterial. En pediatría manejamos percentiles, ¿no? En comparación de adultos. Adultos manejan una presión arterial media menor a 65 y ya lo consideran como hipotensión. Pero también de acuerdo al momento del paciente. Si un paciente está, por ejemplo, dormido, puede bajar un poquito más su presión. Si un paciente tiene un problema neurológico, su punto de corte va a ser distinto también que un paciente que no tenga un problema neurológico. Igualito va a ser en pediatría.
no hay un valor único en el que yo pueda decirte menor un percentil 10, ya es un paciente con hipotensión y tengo que hacer alguna medida especial, porque se tiene que individualizar a cada paciente de acuerdo a la patología que pueda tener. Otros marcadores globales de la hipoperfusión que tenemos, ya conversamos un poquito de la saturación venosa de oxígeno, que es uno de los más importantes en general. Justamente dice, no es el mejor indicador de adecuación de la entrega de oxígeno, del delivery de oxígeno. Una disminución del gasto cardíaco y un aumento en la necesidad de metabólicos va a hacer que la extracción de oxígeno esté aumentada y por lo tanto la saturación de oxígeno venosa va a ser disminuida, ¿no? Puede encontrarse de la forma, una de las formas, es uno de los hallazgos más tempranos de hipoperfusión tisular, incluso más temprano que el lactato. Por eso es bastante importante esa saturación venosa de oxígeno. Pero hay algunas situaciones en las cuales nosotros podemos ver inalterada la saturación venosa de oxígeno. Por ejemplo, en los shocks distributivos. En los shocks distributivos, contrario con todo el resto, la saturación venosa de oxígeno yo la puedo encontrar elevada y aún así tener alto riesgo de mortalidad, ¿no? En comparación con el resto que son disminuidas por lo general. En cuanto al lactato, el lactato siempre lo hemos usado como un marcador de hipoperfusión o hipoxia tisular y de un metabolismo anaerobio. Pero recuerden que el lactato tenemos dos tipos de lactatos en realidad, el lactato tipo A y el lactato tipo B. El que está ligado con hipoxia tisular y con hipoperfusión tisular es el lactato tipo A. El lactato tipo A viene de la glicólisis anaerobia. En cambio, el lactato tipo B viene más que todo de una glicólisis aeróbica, pero viene por un cuadro no de hipoperfusión tisular, sino por un cuadro de estrés, de una reacción adrenérgica, de epinefrina, de un tema infeccioso, por ejemplo. ¿No? Igual ambos van a venir de la gradación del piruvato, pero de diferentes vías. ¿No? Hay otros tipos de marcadores que se pueden encontrar de hipoperfusión, como por ejemplo la diferenciación de la presión arterial menos la presión venosa del CO2, que se está usando también, pero que todavía no tiene suficientes estudios para demostrar que funciona. ¿Ya? ¿Cómo valoramos los factores que determinan el rendimiento cardíaco? Uno de los que ya hemos dicho que es la cosa más importante es el gasto cardíaco, ¿no? Sabemos que lo podemos estudiar por fórmulas, el gasto cardíaco, pero también hay otras formas como podemos medirlo. No solamente con números, sino también con métodos para monitorizarlo, como métodos invasivos, semi-invasivos y no invasivos. Entonces, tenemos métodos, como decía, distintos métodos para poder medir el gasto cardíaco y no solamente con fórmulas, ¿no? De los invasivos, como decía, el gol estándar, o el más importante que se ha usado por años, es el cateterismo de la arteria pulmonar, ¿no? Pero que ya estamos dejando de hacerlo, salvo algunas situaciones especiales. El semi-invasivo que últimamente se está usando más en los UCIs es el análisis de la onda de pulso. Esto lo podemos determinar por las líneas arteriales. Cuando colocamos una línea arterial, vamos a ver como esta imagen de acá, una onda de pulso en general, ¿no? Vemos una presión constante todo el tiempo y vamos a ver cómo se mantiene la onda de pulso que nosotros vamos a analizar. ¿Y esto por qué es importante? Porque el análisis de la onda de pulso me puede ver cómo está la precarga, cómo está la poscarga, cómo está la contractibilidad y algunas mediciones que cada vez se está haciendo más sensible y específico para alteración hemodinámica es la variabilidad de la presión de pulso y la variabilidad del volumen sistólico, que se puede medir a través de este análisis de la onda de pulso, ¿no? Son métodos cada vez menos invasivos, por decirlo, porque ese es semi-invasivo, que dan mejores mediciones de la hemodinamia, ¿no? Y el no invasivo que se está usando es así mucho más, y todos los médicos, incluso nosotros como pediatras generales, deberíamos aprender a usar, es el ecocardio. El ecocardio y el Doppler en general. El ecocardio vamos a hablar un poco mejor de eso. Cuando yo hago una medición de gasto cardíaco, eso lo vamos a ver al final también, se supone que si yo encuentro alguna alteración de estas signos de hipoperfusión o alteración del gasto cardíaco, yo tengo que hacer una medida en ese momento, una medida correctiva. Si en la medida correctiva a las 6 horas veo que no hay una buena evolución del paciente, entonces ya yo, si yo tenía un método no invasivo como un ecocardio, ya tengo que empezar a hacer un poco más invasivo, como la línea arterial o un ecocardio transesofágica o otras más. Pero yo tengo que empezar a ser más eh, agresivo con la monitorización si un paciente no está yendo bien dentro de las siguientes 6 horas. ¿Ya? Una forma bastante interesante que se ha dicho para ver cómo estos pacientes con alteración del gasto cardíaco pueden responder o no a las medidas iniciales, es justamente esta de aquí, la elevación de la presión de la pastilla de las piernas. Cuando nosotros tenemos un paciente chocado, está hemodinámicamente inestable, el primer tratamiento que tenemos para un paciente chocado
es bolos. Bolos de solución isotónica, que puede ser a 10 a 20 por kilo en la edad pediátrica. Entonces, pero no todo paciente que le va a poner bolos va a responder. Hay pacientes que son no respondedores a bolos. ¿Por qué? Porque la contractibilidad del corazón no es adecuada. Entonces, yo no necesito ponerle bolos, sino necesito ponerle otro tipo de medicamentos como inotrópicos. Entonces, ¿yo cómo puedo saber qué pacientes pueden ser respondedores o no? Si no tengo, por ejemplo, un ecocardio, que sería bastante útil, es este método acá, que es la elevación de las piernas. Echamos al paciente, le damos las piernas por 45 grados por un minuto, y el retorno en adultos de esa elevación de las piernas son más o menos 300 mililitros de gaso, 300 mililitros de volumen sanguíneo que va a regresar al corazón, que es básicamente como si fuera un bolo de un paciente de 30 kilos. Con ese retorno por un minuto, vamos a ver si el corazón mejora su gasto cardíaco por lo menos en un 15%. Si el gasto cardíaco de ese paciente mejora en un 15% con esa elevación de las piernas, significa que es un paciente respondedor a volúmenes. Signos indirectos que tal vez yo no puedo medir el gasto cardíaco, por ejemplo, empieza a bajar su taquicardia, empieza a mejorar su perfusión tisular, su temperatura distal, empieza a mejorar, o sea, toda la parte hemodinámica empieza a mejorar, es porque soy un paciente respondedor. Es un método súper fácil, súper sencillo, y que es mucho mejor si les tuviera un ecógrafo, ¿no? Eso es en vez de estar metiéndole bolos y viendo si el paciente responde o no. Un método bastante interesante. Otro método que me puede ayudar para ver el tema de la hemodinamia es a través de, como es el ecógrafo, que vamos a ver un poco después, pero es evidenciando la contractibilidad de poscarga. Esto es simplemente poner el ecógrafo en la ventana de 4 cámaras, la más sencilla, y ver qué tanto se mueve el corazón, qué también late. Como decía, yo podría poner el volumen, y como el corazón es un músculo elástico, yo le meto agua y la idea es ver cómo el corazón se estira y se vuelve a achicar. Entonces, un método para evaluar la contractibilidad de poscarga, ya hablamos con el otro, la precarga. La contractibilidad de poscarga es el ecógrafo, es uno de los que más me ayudan, ¿no? La contractibilidad viendo cómo se estira y regresa el corazón, y la poscarga viendo, por ejemplo, la resistencia venosa periférica, ¿no? Ya. Ahora, cuando hablamos de la monitorización hemodinámica básica inicial, es un poco de lo que hemos ido mencionando poco a poco, ¿no? Por ejemplo, lo primero que tengo que hacer cuando tengo un paciente que puedo sospechar de alteración hemodinámica, o que tengo que empezar a explorar cómo está su hemodinamia, es la anamnesis y la exploración física adecuadas. ¿Qué tipo de patología tengo? ¿Qué paciente tengo? ¿Qué accidente puede haber tenido si esté en piso? ¿Qué ha hecho que se compense? Cualquier tipo de preguntas que me pueda llevar a la patología es la que tengo que estar ahí averiguando. Exploración física adecuada es básicamente todo el examen físico de punta de cabeza a punta de pies. Monitorización electrocardiográfica es básicamente la frecuencia cardíaca, y si tengo ahí un monitor para poner un EKG, mucho mejor, para ver cómo están, por ejemplo, arritmias, o cómo está si hay onda P, si hay algún tipo de taquicardia, fibrilación o X cosa. La pulsoximetría de pulso, o la pulsoximetría, me da importante porque eso es lo que habíamos dicho que me iba a alterar el delivery de oxígeno. Entonces, si yo tengo una saturación baja, sabemos que va a estar alterado el delivery de oxígeno, y tengo que ver una forma para corregirlo. La presión arterial media, ya lo vimos. Es si es posible medir el lactato y la saturación venosa de oxígeno, mejor todavía. Y signos clínicos de hipoperfusión tisular. La temperatura, la diferenciación de la temperatura distal y proximal. Si veo mis manos que están heladas y si toca el tórax está caliente, es una diferenciación de la temperatura y por eso es un signo de alteración hemodinámica. El llenado capilar cuando está prolongado, más de 2. La coloración de la piel, si es que lo veo con libios reticulares, si lo veo cianótica también. Si lo veo, bueno, con libios reticulares. Y si tuviera a la mano un ecocardio, sería mucho mejor, que bueno, actualmente está cada vez habiendo más a la mano, ¿no? Y también tenemos la monitorización hemodinámica continua, en varios métodos en verdad, pero este es uno de los principales que mencionaban varias bibliografías. Había mencionado, es un poco confuso, pero había mencionado el tema de la entrega de oxígeno, el delivery de oxígeno y el consumo de oxígeno, ¿no? Normalmente, si tengo una infección, un cuadro en el cual me está alterando mi delivery de oxígeno por X motivo, yo voy a ver que mi nivel de oxígeno va a empezar a bajar, baja, 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 pero mi consumo de oxígeno se va a mantener igual. Digamos, ¿no? La entrega de oxígeno y el consumo de oxígeno se mantiene igual. Mi saturación menos oxígeno se mantiene en valores normales. Y el lactato se mantiene en valores normales. Conforme mi entrega de oxígeno va a ir bajando, yo acá ya no debería ya no debería tener una buena consumo de oxígeno. Debería empezar a bajar. Pero yo tengo mecanismos compensatorios que van a aumentar
mi, eh, mi, de- mi degradación de oxígeno, o mejor dicho, mi extracción de oxígeno, y por lo tanto van a tener que el consumo de oxígeno va a estar todavía igual, hasta cierto punto que se llama el punto crítico, donde el oxígeno que hay en el sangre disponible ya no es suficiente y por lo cual el tejido va a empezar a hacer métodos anaeróbicos. Métodos anaeróbicos. Yo que voy a encontrar aquí, ya la saturación de oxígeno muy baja, menor a 40%, ya empiezo a encontrar un lactato alto, ¿no? ¿Se dan cuenta qué se altera primero? ¿El lactato o la saturación menos oxígeno? La saturación menos oxígeno se altera primero antes que el lactato. Por eso es que en esta zona de aquí, de acá, donde la saturación de menos oxígeno ya está empezando a alterarse, y es donde yo ya debería empezar a actuar para corregir esas causas de alteración hemodinámica, ¿no? Depende que puede estar entrando en shock. No esperar a que se le dé lactato, porque es un signo un poco más arriba. Y otros métodos nuevos con el cual yo puedo hacer una alteración hemodinámica continua es el método NIRS, que últimamente está haciendo más estudios, se está presentando en congresos y está siendo cada vez un poco más conocido, aunque igual todavía muy costoso y que todavía faltan hacer muchas pruebas, pero que es bastante interesante. Es espectroscopía por infrarrojo. Se ponen como que dos electrodos, por así mencionar, en el tipo de la piel o en el cerebro, que en el cerebro está haciendo más estudios que en la piel, y se ve cómo está viéndose la perfusión tisular en esa zona donde están haciendo los tejidos, donde están poniendo los electrodos, ¿no? Se ven en ondas y se ve que también está perfundido, ¿no? El tejido, ¿no? Es bastante interesante. A veces se combinan incluso también con tensiómetros. Se ve cómo está en la onda antes de insuflar un tensiómetro. Se insufla el tensiómetro y se ve cómo el vaso responde al haber sido ocluido. Se llama prueba de venoclusión. Lo ocluyen con el tensiómetro, sueltan el tensiómetro y se ve cómo el vaso va a retornar su contractibilidad y volver a su estado normal, ¿no? En cualquier parte. Por ejemplo, pues, si quiero ver el nivel del cerebro, puedo colocarlo ahí el nivel acá. Puedo ponerlo en el tejido pectoral, en los pies, en las manos, donde yo quiera ver el tipo de perfusión tisular. Papel del ecocardio de reanimación hemodinámica. Entonces ya hemos conversado un poquito del tema del ecocardio y actualmente cada vez tiene más utilidades y tiene más formas como me puede ayudar un ecocardio a la medición o a la evaluación de una hemodinamia del paciente, ¿no? La ecocardio hay dos métodos, uno que es un poquito más invasivo que el otro. El que es un poco más invasivo es el que es transtorácico, perdón, el transesofágico, ¿no? Que meto el electrodo por la garganta y llega hasta el nivel del esófago para ver el tema del corazón. En la edad pediátrica no se usa mucho porque es un paciente que este, tengo que mantenerlo sedado, tengo que mantenerlo probablemente intubado, dormido, para que esté lo más quieto posible. Sí hay indicaciones, por ejemplo, cuando tengo un problema valvular o tengo un problema de trombos a nivel de cardíaco, de las arterias coronarias, por ejemplo, sí son las indicaciones básicas el hacer una ecocardio transesofágica. Pero la mayoría de veces puedo hacer y lo puedo evitar haciendo una ecografía transtorácica, ¿no? Una de las funciones más básicas que yo puedo hacer en un ecocardio es viendo la contractibilidad o la función del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho, ¿no? Viendo cómo se contraen esos ventrículos, si están adecuados. Y eso ya se entrena con el ojo clínico, ¿no? Viendo cuándo está lento, cuándo está acelerado, cuándo no está funcionando bien, ¿no? Valorar el taponamiento cardíaco también es una de las principales cosas que lo puedo hacer en segundos. Simplemente pongo el ecógrafo en las cuatro cámaras, veo alrededor del corazón si es que hay sangre, si hay aumento de volumen que me está haciendo el taponamiento cardíaco y por lo cual yo tengo que hacer una función rápida para sacar todo esto que me está taponando el corazón. Y también puedo hacer una estimación de respuesta a volumen, que es como lo que mencionaba, el tema de poner un bolo y ver cómo puede hacer la capacidad de elasticidad del corazón para responder a este volumen, ¿no? O una regurgitación valvular masiva, que es bastante inestable también por la ecocardio. Tenemos muchas otras funciones más. De acuerdo a la ventana que yo le estoy poniendo, si puede ser suprasternal o nivel apical, puedo hacer mediciones de la velocidad del BEFI, por ejemplo, el volumen de eyección del ventrículo izquierdo, de la fracción de eyección. Puedo hacer, esta de acá a la derecha es transesofágico, que puedo hacer mediciones constantes de la presión también en diferentes cavidades del corazón. Puedo medir el TEPSI, puedo hacer muchas mediciones más, ¿no? Puedo medir la vena cava inferior también, que es uno de los medidores importantes a nivel de la precarga. Ver qué tan colapsada está la vena cava inferior, ¿no? Es un nuevo método que en verdad no es complicado hacerlo, es sencillo, pero hay que tener un ojo clínico y saber más o menos cuánto debería estar. Son métodos nuevos que se hacen cada vez curso de capacitación para poder usarlo un poco más. ¿Cuál es la evidencia de la utilidad
de la monitorización hemodinámica. Eh, Siempre se han conversado desde que se empiezan a hacer estos estudios de alteración hemodinámica que ningún valor por sí solo es suficiente para decir que el paciente puede estar con alteración hemodinámica o puede estar chocado. Siempre se tiene que ser un conjunto de signos que puedo encontrar, ¿no? Sí, es cierto, la saturación venosa de oxígeno es uno de los mejores que puedo encontrar, al igual que el lactato, pero que es un poco más tardío. Igual tengo que saber en qué contexto del paciente que puedo tener, porque yo puedo tener una saturación venosa de oxígeno un poquito más baja y bajo el contexto del paciente todavía está normal. Entonces también tengo que saber esas dos cosas. Y últimamente la variación de la presión de pulso y la variabilidad del volumen sistólico también va a ser un buen medición que está teniendo cada vez más sensibilidad y especificidad en algunos estudios, predictores de respuestas a los volúmenes de pacientes. Y una frase importante que siempre se bonita es decía, ningún sistema de monitorización hemodinámico va a tener impacto positivo sobre el paciente. Ningún sistema de monitorización hemodinámica va a tener un impacto positivo sobre el pronóstico del paciente si es que no se hace una intervención. Es decir, yo puedo tener una saturación venosa de oxígeno alterada, pero si no hago algo con ese paciente no va a tener repercusión en su pronóstico, ¿no? Entonces, siempre lo que yo encuentre tiene que ir de la mano con el tratamiento y ver qué tanto mi tratamiento ha cambiado en este paciente, son nominales, ¿no? Y aquí hay un gráfico de resumen de más o menos el orden en el que se tienen que hacer las cosas, ¿no? La monitorización básica inicial es una primera anamnesis, exploración física y con funciones vitales, como la pulsoximetría, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, hacer mediciones de la presión arterial, que puede ser tanto invasivas como no invasivas, y ver tipo, la perfusión tisular mediante el lactato o la saturación venosa de oxígeno, ¿no? Si es posible valorar la precarga o la contractibilidad a través de una línea arterial, sería mucho mejor. Si no, también podemos hacer un ecocardio o un ecofast, por imaginarlo, una ecocardio básica, y con eso ya tener un estado actual del paciente, ¿no? Si vemos que el paciente está requiriendo o si el paciente no está mejorando con el tratamiento inicial que le estamos dando, entonces ya tenemos que hacer una monitorización avanzada del paciente, ¿no? Con un ecocardio un poco más avanzada, con métodos un poco más invasivos, tal vez, entre otras cosas más. La bibliografía, y eso era todo. Muchas gracias.